never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you. It's time for you to go. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio online de Iglesia Visión. Estamos bien contentos de que nos puedas acompañar en un servicio más. Estamos haciendo todo esto para ustedes, para que lo disfruten desde casa, ya que no nos podemos reunir. Pero pues yo sé que ya muchos de ustedes están desesperados por estar aquí en casa, en iglesia. Pero ahí donde estás en tu casa, te invito a que hagas un altar de adoración para Dios y que disfrutes de todo lo que estamos haciendo desde por acá, para que tú en tu casa exaltes a nuestro Dios. Y hoy vamos a entonar una alabanza que mueve nuestros corazones y es muy, muy impactante la letra, lo que dice. Así que yo te invito a que la disfrutes juntamente con nosotros. Acompáñanos a adorar con esta hermosa alabanza. Gracias y cuando paso por el fuego, abres
Qué hermoso momento de adoración acabamos de tener con nuestros chicos de la alabanza. La verdad se la rifan. Sí, están haciéndolo increíble. Cada momento que los miro aquí adorando, yo miro que entregan su corazón y que lo hacen para exaltar el nombre de Dios y para que tú en tu casa también adores junto a nosotros. Espero que hayas levantado las manos con esta alabanza que hablas sobre eso, cuando lanzan al horno de fuego y cuando entra el rey a mirar qué está pasando ahí y mira que hay uno más entre las llamas. Y creemos en que Jesús, en que Jehová Todopoderoso va con nosotros en medio de esta pandemia. Así que quiero invitarte a que pongas atención en el mensaje que hoy Dios tiene preparado para ti por medio de nuestra pastora. Espero que lo disfrutes como nosotros lo vamos a hacer. Hey, ¿qué tal? Estoy bien contenta de estar aquí nuevamente contigo. Esta es una de las series que de verdad me ha gustado muchísimo. Todas me han gustado, pero la serie de Filtros y esta ha sido una de mis series favoritas. Y yo el día de hoy te traigo un tema que se llama Jesús y el temor. Creo que muchos hemos escuchado mensajes, predicaciones sobre el temor, ya que estamos viviendo algo un poco complicado alrededor del mundo, pero hoy quiero darte una perspectiva diferente. Quiero darte unos detalles, unas herramientas que te van a ayudar a vencer el temor, así como lo tenemos aquí plasmado en la Biblia. Y lo increíble que la Biblia marca temor, depresión, emociones, ansiedad, pero no nada más los toca, sino que nos da la solución para todo este tipo de cosas que nos suceden a todos como seres humanos. ¿Y qué te parece si entramos directamente al mensaje? Y el día de hoy te voy a leer una porción que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35. Son cerca de 6 versículos. Yo creo que ya los conoces, pero te los voy a leer. Así que dice así: Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Híjole, creo que este es uno de los pasajes que muchos hemos leído y estamos al tanto de todo esto. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me impresiona de esta porción de la Biblia es que se muestran unos discípulos tan vulnerables, tan honestos, que están mostrando el temor de una manera flor de piel. Y para entrar directamente al mensaje, ¿qué te parece si oramos? Señor, en esta mañana yo te pido, mi Dios, que seas tú tomando el control de cada uno de nosotros, Padre, hablando en nuestra vida, y que si hay algo de temor que está afectando nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro matrimonio o algún área de nuestra vida, que nos ayude, Señor, a poder erradicar el temor, Señor, para no estar ahí trabados en ese momento y en ese sentimiento. En el nombre de Jesús yo declaro que tu paz, que tu palabra inundará en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como leíamos aquí en la palabra, la Biblia marca que hay 365 veces no temas. Creo que muchos lo sabemos, pero pocos de nosotros lo practicamos. Imagínate, 365 veces no temas. Yo veo que es una por día, porque cada día nos enfrentamos con situaciones complicadas, difíciles, y muchas veces el temor nos invade. Pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros que deja 365 veces
no temas. Y como vamos a hablar sobre el temor, te voy a decir que en esta vida vamos a enfrentar situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que muchas veces se nos van a salir de nuestras manos, donde el temor invade, donde el temor llega a nuestra vida y empezamos a pensar de una manera diferente, de una manera que jamás nos hubiéramos planteado pensar en algún momento dado. Las situaciones difíciles van a llegar sí o sí. Pero te voy a hablar también que hay dos temores naturales con el que todo ser humano nace. Dos temores: el temor a caer de una manera profunda, temor a caer. Número dos, el temor al ruido súbito. Esos ruidos espantosos que a veces no sabes de dónde salen y te asustas. Como los perritos, ¿no? Cuando hay cohetes, los perritos se asustan por el ruido, porque ellos no saben que es un cohete. Entonces, este es uno de los temores naturales con el que el ser humano nace. Todos los demás temores se adquieren con el paso del tiempo o se heredan. Fíjate lo fundamental y lo importante que es saber y conocer el temor. Solo dos temores naturales tiene el ser humano, y estos son para preservar la vida. Así que todos los temores que podamos traer en nuestra maleta, créeme que los hemos adquirido a través del paso del tiempo. El miedo es normal, es parte de las emociones con las que nacemos, es parte de con lo que uno nace, con lo que uno tiene que aprender a sobrellevar. Pero te voy a decir algo: el temor es normal, el miedo es normal, es natural. Lo que no es normal es permanecer en temor. Eso es lo que no es normal. Necesitamos como seres humanos saber que en algún momento dado vamos a sentir miedo. Miedo ante las cámaras, por ejemplo. Miedo ante una pérdida de trabajo. Miedo ante una enfermedad. Miedo ante tantas circunstancias, probablemente miedo hasta una araña. El miedo es normal. Lo que no es normal es permanecer atemorizados. Y esto es algo que los discípulos experimentaron en este pasaje que te acabo de leer. Pero hay algo: el temor tiene dos funciones. Para que podamos entender todo el pasaje que leímos, quiero darte un panorama un poco amplio, ya que el temor es muy, muy extenso. Pero ¿sabes qué? El temor tiene dos funciones. Uno, o te impulsa o te paraliza. O te impulsa o te paraliza. Muchas veces nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero tú puedes decir: pero pastora, ¿cómo yo me doy cuenta cómo estoy manejando mi temor o cómo estoy manejando el miedo? Si ante una situación difícil tú te sientes paralizada, te sientes bloqueado, quiero decirte que a ti el temor te está deteniendo y te está bloqueando. Pero si ante una situación complicada lo que tú tienes es que empiezas a reaccionar, que las ideas empiezan a venir y a pesar del miedo tú sigues avanzando, quiero decirte que el temor a ti lo que está ocasionando es que te está impulsando y no te está deteniendo. Ojo, ojo con esto. Volvemos al cuadro de los discípulos. Vienen cansadísimos, acaban de hacer milagros, sanidades, estaban en la orilla porque toda la gente se agrupaba y se agolpaba para escuchar el mensaje de Jesús. Venían cansados de trabajar y el Señor Jesús les dice: crucemos al otro lado. Ellos se suben tranquilos a la barca, esperando llegar al otro lado donde Jesús les dijo que irían. Y en medio de todo ese caos empieza una tormenta. Dice la Biblia que es una tormenta feroz, que hay vientos fuertes, y para acabarla, la barca empieza a llenarse de agua. Híjole, a lo mejor tú y yo no hemos enfrentado una situación como esta, pero yo nada más de leer tormenta feroz, no una lluvia, tormenta feroz, vientos fuertes, y añádele un poquito más de que la barca se está empezando a llenar de agua,
Híjole, pues imagínate cuál fue la reacción de ellos. Claro que se llenaron de temor. Y la primera reacción que yo noto aquí de temor es: Jesús, maestro, ¿que no te estás dando cuenta que nos ahogamos? Hay otra versión que dice: ¿no te estás dando cuenta que nos morimos? Esa fue su primera reacción, y yo pienso que es entendible, ¿no? Puesto que están en una situación complicada y difícil. ¿Sabes qué pensaron ellos después de que le gritaron al maestro? Pensaron que Jesús no tenía cuidado de ellos. Yo me pongo a pensar, ya que tengo una muy buena imaginación, estamos en medio de una tormenta, cansados, y el maestro está recostado, está la barca moviéndose y él dormido. Creo que suena lógico. Oye, maestro, espantados. Pero ¿cuántas veces tú y yo no atravesamos por momentos complicados y difíciles, o no estamos atravesando por un momento de tormenta y sentimos: hey, Señor, ¿por qué no estás atendiendo mi oración? O quizás estás en un momento no de tormenta, pero de vientos fuertes, donde la situación en tu familia o a tu alrededor se tiende complicada, y tú empiezas a pensar: oye, Señor, pero yo te sirvo, pero yo soy fiel en todo lo que tú me pides. ¿Por qué permites que pase esto? ¿O por qué estás ausente en el momento que yo más te necesito? Yo creo que en esto muchos nos vamos a sentir identificados, porque las tormentas no nada más se dan en el mar, también se dan en la vida del ser humano, se dan entre tú y yo, en nuestra mente, en los pensamientos. Y yo pienso que los discípulos, llenos de temor, dijeron, espantados: Señor, ¿no te importa que nos ahogamos? El primer pensamiento que llegó a ellos fue un pensamiento de muerte. ¿No te importa, Señor, que estamos aquí a punto de morir? Y algo te voy a decir: el ser humano tiene cerca de 60,000 pensamientos por día. Imagínate, 60,000 pensamientos por día. Y por lo regular, la mayoría son negativos, son repetitivos y son del pasado. Imagínate, 60,000 pensamientos por día. ¿Qué tanto? Aquí la Biblia nada más nos marca unos cuantos, pero imagínate cuántos pensamientos en ese momento no llegaron a su mente, abrumados, espantados. Estaban cansados de estar trabajando ahí con el maestro. Y llega una tormenta. Imagínate cómo la mente empezó a trabajarles con tantos pensamientos de temor, con tantos pensamientos de duda, que pudieron decirle: Señor, ¿no te importa que nos ahogamos? Haciendo creer que el maestro que estaba en la barca no tenía cuidado de ellos. Y creo que muchos nos sentimos identificados con esta situación, porque todos, créeme que no hay ninguno que no haya pasado por una situación así, donde hemos pasado momentos difíciles y complicados en nuestra vida, donde pensamientos a veces distorsionados llegarán a nuestra mente, pero debemos tú y yo aprender a canalizar esos pensamientos negativos. Es por eso que te digo que la mayoría de los pensamientos que tenemos en el día son negativos. Cuando tú y yo sabemos esto, vamos a saber organizar o reorganizar nuestros pensamientos y decir: no, este pensamiento no se adecua a las promesas que Dios dice que tiene para mí, para mi vida. Como buenos pescadores que eran los discípulos, ellos sabían exactamente que al estar en el mar, tormentas iban a venir, que era peligroso estar en alta mar, porque las tormentas son normales en el mar. Entonces, estos discípulos, como buenos pescadores, tenían un conocimiento previo de lo que podía suceder en el mar cuando hubiera una tormenta o cuando hubiera vientos fuertes. Lo primero que se les viene a la mente es de que probablemente van a morir, porque no es la primera vez que lo han visto, sino que lo han vivido en otras ocasiones. Ante una situación difícil, yo no te voy a decir: ay, piensa que todo va a estar súper bien,
sé súper positivo. No se trata de siempre ser positivo, sino de ser realistas de alguna manera, alineado a la voluntad de Dios. Estos discípulos, como buenos pescadores, ya tenían una realidad plantada en su mente: mar, tormentas, vientos fuertes, peligro. Esa era su realidad. Y llega un momento cuando tú y yo estamos en ese momento complicado de nuestra vida, llámale divorcio, problemas económicos, problemas de enfermedad. Y cuando estamos en ese momento, créeme que la realidad que estamos viviendo puede ser mayor y puede tener más peso que las promesas de Dios en nuestra vida. Y algo te voy a decir: nadie estamos exentos de vivir de esa manera o de tener pensamientos. Pero algo te voy a decir: la circunstancia no provoca el temor. Lo que provoca el temor es lo que tú piensas de la circunstancia. No es la circunstancia en sí la que te lo va a provocar, sino que tú estás pensando, sino qué información tienes tú arraigada en tu mente y en tu corazón, es la que va a determinar. Por eso es la importancia de saber y de conocer nuestros pensamientos, qué estamos pensando, pero más allá de qué nos estamos tú y yo alimentando. Si tú y yo nos estamos alimentando de puras series ahí medias raras o medias ahí de miedo y todo, claro que nuestras reacciones van a ser de temor. Pero si tú y yo empezamos a leer la palabra de Dios, a confiar en las promesas de Dios, créeme que la reacción que tú vas a tener va a ser una cita bíblica, va a ser una promesa de Dios que tú la vas a abrazar y vas a decir: Padre, yo de esta no me suelto. Y fíjate, la fe de los discípulos fue probada en ese momento. ¿Por qué? Porque tenían un tiempo siguiendo al maestro, estando con el maestro. Y cuando yo veo que Jesús calma el viento y la tempestad, les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Su fe fue puesta a prueba en medio de la tormenta. Así que ojo con lo que estemos viviendo. Las pruebas o tormentas van a demostrar de qué estamos hechos. ¿Cómo vamos a reaccionar en un momento difícil de tu vida o de mi vida? En medio de una enfermedad, yo entiendo que a veces el temor nos invade, pero muchas veces en vez de ir al doctor, tú empiezas ahí a googlear: me duele el brazo. Googleas muerte. Todo lo queremos googlear en vez de ir con el doctor, y lo que determina Google o Wikipedia: muerte. Y entonces nosotros nos predeterminamos y empezamos a creer lo que el diccionario o lo que Google dice, en vez de ir con el médico, en vez de ir con Dios y decirle: Padre, esto es lo que está sucediendo. Decirle: ¿sabes qué, doctor? Me siento así, así y así. No, nosotros empezamos a creer lo que es más fácil de creer, lo que está a nuestro alcance. Y yo quiero decirte algo: yo creo que después de esta situación de cruzar ese lago con esta tormenta feroz, creo que el apóstol Pedro aprendió muy bien la lección. ¿Y sabes por qué? Porque en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Yo le pondría lección aprendida. ¿Te fijas? En medio de la tormenta empieza a reaccionar: maestro, no te importa que nos ahoguemos. Pero en unas cartas, en unos evangelios más adelante: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Wow, una buena lección aprendida. Vivimos en un mundo hostil, vivimos en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Está distorsionado todo desde la caída de Adán. Nuestra única esperanza es Jesús.
Y si Jesús está en nuestra barca, lo tenemos todo. Si Jesús es el capitán de mi barca, el temor puede llegar, puede venir a darme una visita, pero el temor no va a detenerme, el temor no va a bloquearme, sino que va a impulsarme, porque el Señor dice su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto no es positivismo, sino es creer en las promesas de Dios, que el temor quiere abrumar, que el temor quiere apagar, pero las promesas de Dios están vigentes hasta el día de hoy. Yo estoy emocionada y estoy contenta por esto, porque el Señor en la Biblia, en muchas partes de la Biblia, te pudiera dar muchísimas citas bíblicas, pero quizás tú ya te las sabes. Pero hay una parte donde dice: no temas ni desmayes. Y hay otra parte donde dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Cuando yo leo esto, mira que te mando, quiere decir que vamos a enfrentar tormentas, que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero todos alrededor del mundo estamos viviendo situaciones difíciles. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? El temor te está paralizando, te está bloqueando, o el temor te está impulsando a crear o a hacer cosas nuevas y diferentes. Esto va a determinar tu vida, tu rumbo. ¿Qué estamos haciendo con el temor? A mí me llama la atención, y si hay algo con lo que tú te puedas quedar de este mensaje, quiero que sea esto: una barca, dos perspectivas completamente diferentes. Perspectiva número 1, perspectiva de temor. Número 2, perspectiva de fe. Una barca, dos perspectivas diferentes. Yo no sé cuál es tu perspectiva en este instante. ¿Qué está provocando en ti el miedo? ¿Qué está provocando en ti el temor? Si hoy sabes que el temor es natural, que el temor es parte de las emociones con las que el Señor nos trajo a este mundo, ¿cómo vamos a manejarlas? ¿Qué vamos a hacer con él? El temor lo podemos vencer, lo podemos bloquear instantáneamente con la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Qué va a detener el temor? La fe. Porque cuando el Señor detiene y calma la tempestad, los discípulos seguían aterrados, dice. Pero ¿sabes por qué estaban aterrados? Porque al cruzar el lago, lo que estaba delante era un endemoniado que los estaba esperando. Y sabes, cuando hay un propósito grande de parte de Dios, el temor va a venir a tu vida. El temor te va a querer invadir para detenerte, para bloquearte, para que no sigas hacia adelante, para que te quedes ahí estancado. Pero quiero decirte algo: hay algo más allá adelante. Hay algo más ahí al frente que está levantando una tormenta para bloquearte y para detenerte. Pero el día de hoy no va a ser así. Esto se terminó. Jesús y el temor, punto. Jesús puede con todo. Y si Jesús está en mi barca, todo lo demás no va a detenerte. Así que en esta mañana, si tú estás pasando por un momento complicado, si tú te sientes atemorizada o atemorizado, si sientes que por un largo tiempo te has estado bloqueada, que no te sientes impulsada o impulsado, yo quiero hacer una oración por ti. Independiente del temor, independientemente de lo que pudiéramos estar sintiendo, el Espíritu Santo llegará a tu vida, llenará tu vida y te dará una nueva mirada donde podrás seguir avanzando sin temor al futuro. En el nombre de Jesús,
en esta mañana, Padre, yo oro, mi Dios, para que el temor no quede en nuestro corazón y en nuestra mente y no nos bloquee, sino que nos impulse, Señor, a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a seguir avanzando, Señor, en tu propósito, Padre. Así se levanten tormentas, se levanten vientos fuertes, quizás el agua, Señor, ya esté dentro de la barca, Padre. Yo seguiré confiando en ti, porque el temor no estará anclado en mí, Señor, sino que yo levantaré mi mano y confiaré en tu promesa, porque si tú estás en mi barca, lo tengo todo. En el nombre de Jesús, amén. Qué increíble mensaje hemos escuchado. Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Y recuerda, Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca, no debemos de tener temor. Dios está con nosotros en medio de esta pandemia, en medio de los problemas o la situación que tú estás viviendo. Ahí está Jesús. Recuerda, Dios nos hace valientes. Dios nos da todo para que podamos caminar en medio de estas situaciones que probablemente para nosotros nos hacen tener temor. Recuerda, Jesús está con nosotros. Estamos bien contentos de que en medio de esta pandemia, familias hayan permanecido fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Sabemos que la situación es complicada para muchas familias. No te preocupes, entendemos la situación que estamos viviendo, pero queremos ser agradecidos contigo en medio de esta situación. Así que queremos orar por ti, por nuestras autoridades y por los médicos que en medio de esta contingencia han estado ahí. Señor, en este momento, Padre, queremos darte gracias, Señor, por las familias de Iglesia Visión que han permanecido fieles, Señor, con sus diezmos y con sus ofrendas. Y aquellas personas, Señor, que han dado, Señor, con amor para tu obra. También oramos, Padre, por nuestras autoridades, para que les des sabiduría, para que en el momento indicado se abran las iglesias, Padre. También oramos por los médicos de la ciudad, Señor, que han estado al pie del cañón, Señor, dando su vida, mi Dios, por los enfermos y estar al pendiente de esta situación difícil en nuestra ciudad y a nivel global. En el nombre de Jesús, guárdalos y cúbrelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros un domingo más en Iglesia Visión. Dios te bendiga. I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you.